Hagamos un poco de historia de la historia oral. Bueno, la historia oral no entró de forma inmediata a los circuitos académicos. Finalmente, veníamos de una trayectoria positivista de una escuela erudita que consideraba que la memoria no se podía construir conocimiento histórico a partir de la memoria, dada la fragilidad que tiene esta facultad mental. Nosotros cada vez que pasa el tiempo lo recordamos lo vivido de diferentes maneras y los positivistas buscaban datos exactos. Entonces esto no parecía ser una fuente útil para la historia. Pero hay que recordar que la historia tradicional positivista tampoco consideraba valiosas las biografías ni las memorias por el carácter subjetivo que tenían estas. Hubo, en cambio, al principio del siglo XX, ya en el periodo de entreguerras, empieza a haber una gran reflexión sobre qué debe ser la historia. Ya no es esa idea de encontrar datos. Incluso estuvieron cansados ya los historiadores de seguir en esa idea de historia política, de hacer solo historia de los grandes héroes y de ignorar a las comunidades subalternas o a la gente común, que finalmente la historia positivista había considerado gente sin historia. Entonces esto nos dio la posibilidad de admitir dentro del campo de la historia la subjetividad. Por el lado de la escuela neomarxista británica, tenemos al grupo que quiere hacer la famosa historia social, que viene una historia desde abajo. Se quiere saber cómo vive o cómo vivió la gente común sus experiencias de guerra, de hambre, de catástrofes. Claro, los neomarxistas con una idea de dar la palabra a la gente de abajo. Hay que considerar que, por otro lado, la escuela norteamericana venía de una tradición muy cientificista. Por eso es cuando, en vez de llamarse historia, la historia como una expresión de la línea de las humanidades, se le considera una ciencia social. Es el afán de ser una historia cuantitativa. A partir de la escuela de Annales se empieza a considerar subjetividad, ahí viene toda la idea de mentalidad y de imaginarios. O sea que ya la tercera escuela de los Annales ya nos habla de regresar al sujeto en la historia. En los años 70 se combina además con todo lo que había sido estos cambios filosóficos, el giro lingüístico, que las palabras no eran exactos lo que uno decía, las palabras están cargadas de intencionalidad, y la idea del giro espacial, que el espacio no es solamente el área físico-material donde se desenvuelven las acciones, sino que el espacio es un vehículo de análisis. No es solo el espacio un reflejo de lo que pasa, sino una expresión de las interrelaciones sociales. Así que esto le dio una entrada a la historia oral. Después vino el boom de la memoria. Era la idea de dar la palabra a todos. Incluso en México tenemos que hablar que las iniciadoras pioneras de esta introducción de la metodología de la historia oral son la doctora Eugenia Meyer y la doctora Alicia Olivera de Bonfil, que desafortunadamente ya falleció, pero ellas se encontraron en la idea del doctor Guiberto Jiménez Moreno en los años 60, 70, les encarga hacer proyectos de historia oral. Ellas miran a la escuela norteamericana, pero la escuela norteamericana sea una historia más de élites. Pero en México la doctora Eugenia Meyer y la doctora Alicia Olivera iniciaron su proyecto, pero empezaron a ver que el modelo de estudiar élites no era para lo que ellas querían trabajar, que era la memoria de la gente que participó en la Revolución Mexicana, y hacen los grandes proyectos de Revolución Mexicana, de cine mexicano. Como se puede dar, hay un gran giro y, como tú dices, se trata de escuchar al otro que no ha escuchado.
no ha sido escuchado. Esto quiere decir que es un proceso de construcción de la democracia. De ahí llegamos a que se dice que la historia oral es, al rescatar subjetividad, a incluir testigos y actores que no habían sido conceptualizados o introducidos en la historia, tenemos a la historia más democrática, ¿no? Es una historia en la que todo mundo puede ser entrevistado, o sea que tenemos una oportunidad de hacer la historia oral una metodología de investigación de carácter cualitativo, porque busca la subjetividad, para rescatar la voz de los que no se han escuchado, pero también la voz de las élites, ¿no? Partimos de la base que la historia oral estudia el tiempo presente, pero la historia, tanto la oral, la historia tradicional, la historia se escribe a partir de las preguntas del presente, dice el historiador Paul Bain, y no se hace por mera curiosidad, ¿no? Nosotros estudiamos el presente porque la gente tiene preguntas, Hay otra historiadora, Natalie Simon Davis, que ella dice, la gente quiere saber historia porque tiene hambre de saber. Está cansada que el conocimiento histórico le llegue mediado a través de las historias oficiales o a través de interpretaciones que hacen especialistas. La gente quiere saber. Y también es el momento que ha llegado en que la historia tiene que ocuparse del tiempo presente para contribuir a la solución de los problemas sociales contemporáneos. En el caso de México es muy importante, tenemos que atender, incidir en estos problemas. La historia oral puede contribuir como una metodología para conocer las necesidades, las problemáticas sociales desde el punto de vista del sujeto, del actor y testigo de esta situación.